Bendecidos con toda bendición en esta mañana. Les doy un cordial saludo y una bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Sigo llevando la palabra, les sigo saludando a todos ustedes en diferentes partes del mundo. A los bendecidos de allá del África, de Europa, de Asia, de Oceanía, y también de acá del continente americano, sobre todo en Brasil tengo varios amigos, varios bendecidos que están escuchando, abençoados. Buen día, boa tarde y boa noite para ustedes. Siempre escuchando el Evangelio de la Gracia, el Evangelio que predicó Jesucristo hombre. Ahora les está hablando Enoch acá en Latinoamérica, hablándoles el Evangelio del apóstol Pablo como Enoch. Quiero en esta mañana leer un texto que queda en 1 Corintios, el capítulo 2, desde el verso 6 en adelante. Dice así la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Miren tan bonito que dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y más allá dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Miren, hermanos, como habla esta palabra, ya esta sabiduría que Dios nos da no es del mundo, como dice ahí, sino es una sabiduría de Dios. No es preciso, por ejemplo, yo siempre les he dicho a la gente, incluso yo he escrito libros, tengo 14 libros, pero ahora me he dedicado a la predicación de la palabra. Ya no estoy escribiendo, pero estoy mandando los videos en Google al mundo, aprovechando este medio importantísimo como es el internet. Y aquí esta palabra, yo leyendo en estos días, dice que Dios nos dio una sabiduría, no la que tienen los príncipes. ¿Qué quiere decir príncipes? Cuando dice de este mundo, por decir un presidente, los diputados, los que están en la cámara edilicia, los legisladores. No es esa sabiduría. La sabiduría que Dios nos da a nosotros es la gracia por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es lo que aquí, porque no sigue hablando lo que nos va a dar a nosotros después todavía, que yo les voy a estar leyendo aquí en 1 Corintios mismo, en el capítulo 15, desde el verso 52 en adelante. Mire cómo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí habla de una trompeta, de la que acá, eso le voy a comparar con lo que dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, donde también él habla de la trompeta y del arcángel.
Y yo me quiero referir a esto porque en estos días prediqué un mensaje. ¿Por qué la gente me dice el arcángel Miguel? Y yo les había advertido que no me lo nombré yo, me lo nombraron unos bendecidos de Colombia. Y yo les daba testimonio de que cuando yo conocí la gracia de Dios, el evangelio, porque por eso dice la escritura, hay muchos evangelios, y esa es la apostasía que habló el apóstol Pablo, que iba a haber una apostasía. Pero la apostasía significa las muchas religiones, pero en ese tiempo, y como ya es el tiempo, también viene el Hijo del Hombre, porque ya había hablado de la trompeta. Quiero leerlo mejor. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de mando, con voz de arcángel. Miren, un bendecido me decía: bueno, está bien que te digan el ángel Miguel, pero no te proclames que eres el arcángel. Eso no quiere. ¿Qué quiere decir arcángel Miguel? Quiere decir un siervo de Dios. Pero aquí dice con voz de trompeta, con voz de arcángel. El significado no es tanto porque venga volando y tenga alas y diga aquí estoy, sino lo que nosotros estamos hablando, lo que estamos llevando el mensaje, lo estamos predicando y lo estamos haciendo saber en Google. Por eso Dios me dio este aparato, incluso para tener mi propio canal. Y el canal yo lo he titulado el canal de Enoch. Por eso vengo hablando casi todos los días. Y miren, y nos falta el mensaje. ¿Y quién me proclamó arcángel o el ángel Miguel? El mismo, el de Colombia, que se dice que es el dragón. Pero él, como el dragón, su nombre terrenal es Luis Antonio Fonseca Maure. Él es José Lisandro Fonseca Maure, es el propio nombre. El de José Luis de Jesús Miranda es el que viene como el Hijo del Hombre, porque yo había escuchado el mensaje de la gracia por medio de José Luis de Jesús Miranda, que viene como el Hijo del Hombre. Ya no, aquí no vale el nombre terrenal, aquí es el nombre celestial, porque él da testimonio. Dice que cuando él tuvo el llamado, dice que vino, tenía un hijo de 8 años y vino y la casa era para arriba de 3 pisos, y dice: arriba te esperan 2 hombres. Y cuando él salió, vio 2 hombres fornidos, pero estos no eran hombres, no eran varones, eran ángeles que le trajeron el mensaje. Y dice que uno de ellos se le reintegró a él, y de ahí para allá iba a decir todo lo que él escuchaba, y le decía: lee Romanos 6, donde dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, resucitaremos para Él, para vida eterna. Entonces él después entendió de que ya no hay pecado, porque en el libro de Romanos, el capítulo 7, verso 8 dice: sin la ley el pecado está muerto, no tiene valor el pecado. Y en Romanos 10, 4 dice: el fin de la ley es Cristo. Entonces todo esto entendió él, y después dijo: hijos, no hay pecado. Y en Hebreos 9, 26 dice que el Cordero de Dios vino para quitar el pecado de en medio. Para eso vino el Cordero. Por eso Juan Bautista, cuando lo vio, cuando todavía él no era ni bautizado ni nada, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque todavía no lo había quitado, pero cuando murió y resucitó, quitó el pecado de en medio. Entonces, ¿quién lo iba a dar a entender sino él mismo, el Hijo del Hombre?
Pero el Hijo del Hombre, Él vino y se me reintegró en mí y se ha quedado conmigo. Entonces yo ahora lo estoy dando a conocer otra vez. Porque entonces de Colombia me nombran como el Arcángel Miguel. Una bendecida, que es amiga mía, en el Face, me toma una foto y me la acomoda bien bonito y acá arriba dice el Arcángel Miguel. Y en la frente le ha puesto una luz, una foto bien bonita. Cuando me la había mandado a mi correo y yo la vi y le mandé un mensaje, le dije: hermana, ¿por qué usted me dice que yo soy el Ángel Miguel? Y ella me decía: es que tú eres, hermano, tú eres. Mire, yo no sabía nada. Claro, yo siempre he sido apegado a las cosas de Dios y yo me gustaba incluso llevar el mensaje, pero yo no sabía nada de esto. Bueno, yo me quedé, cogí la foto y la guardé en mi computadora. Cuando a los 2 años me hice amigo con el otro que decía que era el Ángel Gabriel, y el ángel, yo le hice la pregunta: ¿y por qué a vos te dicen, o por qué te hace llamar el Ángel Gabriel? Es que yo soy, hermano, yo soy. Entonces yo ahí me acordé que una bendecida de Colombia me pone: tú eres el Arcángel Miguel. Bueno, me quedé, pero en el correo de él yo veía que él mandaba unos mensajes a uno que se titulaba ahí, que dice el dragón, y le decía: padre, y tantas cosas, por ti vivimos, por ti respiramos. Le hacía como que si él fuera Dios. Entonces yo le hice la pregunta y le digo: ¿y por qué dices, por qué tú le hablas así al dragón? Entonces, hermano, dices que él es Dios, pero él, ¿no has leído en Apocalipsis el capítulo 13? Dice que el dragón le dio poder a la bestia, y él mismo me decía: y la bestia es Jesucristo. Pero yo ya entendía que la bestia que vio Juan era Jesucristo. Entonces me paré ahí y meditaba. Y entonces un día de eso me cae la amistad del dragón, que es José Lisandro Fonseca Maura, y si yo le acepté, y él enseguida me pide mi número de teléfono y me hace una llamada por video radio, eso sí, me hace una llamada y ahí me dice: hijo mío, yo te voy a nombrar a tú como el Arcángel Miguel, como el Ángel Miguel. Le digo: ¿y por qué se me da ese nombre? Si yo soy un humano, mi nombre terrenal es Nelson Elizalde. Yo escuché la voz que a mí me dijo que tú eres Enoc. Sí, dijo, pero también eres el Arcángel Miguel. Bueno, al final le digo: yo le voy a aceptar, pero lo voy a investigar cómo. Miren cómo son las cosas, cómo se vienen preparando. Porque la escritura también dice, cuando yo hablé de esto, me acordé cuando hubo una batalla en el cielo, y dice que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no hubo lugar para ellos y los mandó por tierra. Y entonces aquí la misma cosa, él sin darse cuenta me titula a mí como el Arcángel Miguel. Y yo enseguida me di cuenta de cosas que él decía y no se cumplieron. Por ejemplo, él decía para el 5 de marzo del 2019 va a haber la transformación, y no hubo nada. Por eso es lo que no consigue gente, más bien la gente se le está retirando, porque vino el Arcángel Miguel o el Ángel Miguel y lo mandó por tierra, porque yo no iba a creer así nomás, pero tenían que darse estas cosas. Y él me decía: yo soy el dragón, y lee, dice Apocalipsis 13, el verso 11, dice: una bestia que tenía 2 cuernos. Un cuerno de eso eres tú, dice. El uno es el Ángel Gabriel y el otro es el Ángel Miguel. Y aquí miren, leyendo esto, dice, voy a leer un poquito más atrás en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, desde el verso 9 en adelante. Mire cómo dice, o desde el 8: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué es el resplandor? El conocimiento, la sabiduría. Y aquí el apóstol Pablo habla de la apostasía,
Le voy a leer desde el verso 1 del capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Él no vendrá mientras no se manifieste la apostasía. Por eso es lo que, miren, han salido tantas religiones. Yo voy en algún lugar, converso con la gente, me relaciono con la gente y la gente dice: don Nelson, bueno, a la final, ¿cuál mismo tiene la verdad? Porque hay tanta religión. Y me sale ahí un señor que recién ha venido de Estados Unidos, ahora aquí por Navidad estaba en el mercado y él estaba escuchándome. Y dice, don Elizalde, dice: yo he visto en Estados Unidos hay más de 1000 religiones. Le digo: usted no sabe que en la India hay como 35.000 religiones. Entonces tenía que manifestarse la apostasía. Y eso que verá, en los países como en la China, como en la India, como en el Japón, como en el Tíbet, ellos nos llevan un adelanto de 10.000 años. Porque, por ejemplo, ellos creyeron en lo que enseñó Buda, y Buda es la reencarnación de Jesús. Bueno, esos son otros temas que lo voy a hablar en otro día, pero por eso es lo que ellos tienen un conocimiento. Un día la vecina me decía, ahí donde yo trabajo: ¿y por qué usted pasa sin zapatos? Le digo: verá, la tierra tiene energía. Yo cuando llego a mi lugar, enseguida me saco los zapatos y quedo sin zapatos. O sea que el pie, los dedos se dan gusto cogiendo la energía de la tierra. Porque la tierra es bendita, la tierra es santa. Por eso es lo que cuando Jehová Dios lo encontró a Moisés, y Moisés se acercaba, pero él lo vio en una zarza ardiendo, y en lo que él se iba pegando, la zarza le habló y le dijo: Moisés, Moisés, sácate las sandalias, porque la tierra que pisas es tierra santa. Abba Padre. Un día un bendecido me decía: don Nelson, ¿por qué Jesucristo utilizó sandalias? Porque el pie, los dedos, los poros necesitan la libertad. Como que yo necesito la libertad, el aire para respirar. Un poro es viviente, hermano. Y no tenemos que estropearlos. Si le ponemos zapato apretado, los ahogamos. Ellos también son vivos, son vivientes. Necesitan bendecidos. Eso es lo que yo he aprendido. Y entonces, por esa razón, miren, como que me estoy pasando a otro tema, pero no me estoy pasando. Estoy hablando porque soy el Enoc. Tengo este conocimiento, esta ciencia. Traigo para hacerles comprender a ustedes. Porque el hombre sin ciencia no es nada. Tiene que tener ciencia, sabiduría, conocimiento. Y sobre todo de la palabra de Dios para explicarles. Dice aquí, dice el apóstol Pablo: Él no vendrá mientras no se manifieste la apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Tenía que manifestarse la Iglesia Católica también. El hombre de pecado, como es el Papa. Pero aquí el apóstol Pablo no está refiriéndose al Papa, se está refiriendo al apóstol Pedro. Ustedes han visto que el apóstol Pedro dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado, porque ellos llevaban el evangelio de la circuncisión, mas nosotros no llevamos el evangelio de la circuncisión, nosotros llevamos el evangelio de la incircuncisión, que no tiene que ver nada relacionado con el pecado, ni con el diablo, ni con los demonios. Nosotros hablamos del evangelio de la gracia. Por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Siempre lo decía esto el apóstol Pablo a las 14 iglesias. Y aquí lo que dice a Tesalonicenses lo está diciendo, y leemos acá desde el 9, dice: Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ese es el poder del inicuo. O sea, las religiones. Ustedes han visto que hay muchas religiones que vinieron haciendo señales y prodigios, sanando enfermos. Incluso por ahí, por Europa, había una denominación que levantaban hasta los muertos. Por eso dice la palabra que le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos sanidades, hicimos tanta cosa. Y dice que Dios les va a decir: apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Porque ese no fue el mandamiento. Para nosotros los gentiles, el evangelio y el apostolado que fue escogido por Dios fue el apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, él dice que ayudaba a matar a los que predicaban el evangelio, a la iglesia primitiva. Por eso Ananías se le oponía a Dios cuando Dios lo llamó para que vaya a orar por Pablo, que estaba en Damasco. Dice que allá había un profeta llamado Ananías, y que Dios le dijo: déjalo, porque instrumento escogido me es para llevar el evangelio a los gentiles. Abba Padre, y ese evangelio es lo que nosotros estamos, es lo que yo estoy hablando. Yo fui invitado a una iglesia anoche por ahí, y ahí estaba el pastor, pero él no era capaz de predicar. Predicó una bendecida y cogió un tema de que cuando Jacob luchó con el ángel y le dijo: no te dejaré mientras no me bendices, mientras no me bendigas. Pero ellos hablaban en esa forma. Y entonces yo cogí el celular, bajé un texto de la Biblia, Efesios 1:3, donde dice el apóstol Pablo: nosotros somos bendecidos con toda bendición. Y le hice ver al hermano, y el hermano lo había notado, y después le pasó a otro hermano, y cuando salí afuera me llamaron y me dijeron: hermano Nelson, ¿qué quiere decir eso? Y yo le expliqué. Y le dije: nosotros no tenemos que estar suplicando: Dios bendíceme, bendíceme. Ya estamos bendecidos. Por eso ellos cuando se saludan por ahí dicen: que Dios le bendiga, hermano. No, ya estamos bendecidos. Ellos vienen y me dicen: Dios le bendiga, hermano. Yo le digo: ¿cómo está, hermana? Bendecida. Somos bendecidos con toda bendición. Porque aquí estamos hablando de este evangelio. Y acá dice, con engaño, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice que Dios mismo les manda ese espíritu. Por eso habla de apostasía. Y abajo aquí en Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo con voz de arcángel. Un día por ahí en el Facebook me salió una bendecida y me dice: ¿qué quiere decir que tú mismo eres el Cristo? Yo le dije: hermana, yo no estoy diciendo que yo soy el Cristo, pero si a usted le parece, pues, ¿por qué será? Le dije, la dejé en la incógnita. Pero la palabra arcángel significa eso, o sea, llevar la palabra. Es por eso que no descansamos, bendecidos. Le estamos dando día y noche. Día y noche reactivo la vida de Cristo en mi cuerpo mortal. Esas son las señales que me siguen, los milagros que me siguen. Hechos prodigiosos, porque soy un Dios, soy un ángel, soy perfecto. Con una sola ofrenda Dios me hizo perfecto para siempre. Soy un espíritu hecho perfecto. A la medida suya, Padre, soy fuerte y valiente, fuerte y valiente, fuerte como Sansón, valiente como un león. He aquí, más que Salomón en este lugar, me has hecho ser más sabio que los sabios, más sabio que los entendidos. Con el 666 hay sabiduría, hay entendimiento. Con el 666 hay prosperidad.
invoco a los ángeles de la prosperidad, invoco a los ángeles de la abundancia, invoco a los ángeles de la fortuna, porque Dios, Él ha provisto que nosotros ya no seamos pobres. Por eso dice que a los pobres les fue predicado el evangelio, pero para que sigan siendo pobres, no, para que dejen de ser pobres. Y en Corintios dice que Dios hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, hermanos, les he traído esta palabra en esta mañana, aclarándoles lo que estos señores en Colombia, sobre todo a la bendecida, ya me lo puso adelante, no sé a ella cómo Dios le reveló, por qué me lo dijo eso, y después al que dice que él reemplaza a José Luis de Jesús Miranda, o él dice que ahora es el dragón, él me nombra como el ángel Miguel, pero a mí no me gustaron ciertas cosas que él hacía y yo le reclamé y me le retiré, y ahora estoy como el arcángel Miguel luchando contra el dragón y lo estoy tirando por tierra. Ustedes ya lo van a saber. ¿Y cuál va a subir? Va a ser Dios mismo, va a ser el arcángel, va a ser Jesucristo. Hasta ahí nomás, hermanos, les saludo con la paz de Dios. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mi Señor.